Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es el segundo capítulo de la sección que llamé Estudio de Convergencia de Integrales Impropias. Y para la segunda parte vamos a ver el método de la comparación asintótica, ¿ya? Así como vimos en el capítulo anterior, el acotamiento, hoy día vamos a tratar de ocupar solamente el método de la comparación asintótica, que es precisamente el método que vamos a utilizar cuando no podamos hacer el método de acotamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este problema, vamos a hacer tres problemas, pero vamos a partir por el que tengo ya escrito. Entonces, vamos a estudiarlo. Me dicen que es la integral entre 1 e infinito de x sobre la raíz cuadrada de x cubo menos 1. Entonces, de lo primero que me doy cuenta es que x cubo, cuando lo elevamos a 1, me queda 1 menos el 1, me queda que se me hace 0 el denominador, por lo tanto tiene problemas en el 0. Como x cubo es una función creciente, vemos que nunca más tiene problemas después del 1. Entonces vamos a escribir esto como la integral entre 1 y 2 de raíz cúbica de x menos 1 y la integral entre 2 e infinito. Recuerden de que el 2 podría ser cualquier número mayor que 1. ¿Ya? Lo importante es que separemos el problema en una integral impropia de primera especie y una de segunda especie. ¿Ya? Esta la vamos a llamar I1, que es la que tiene problema en el 1, por lo tanto es de segunda especie, y esta es I2, que tiene problemas porque tiene un límite infinito, y es de primera especie. ¿No? Entonces vamos a resolver primero I1 y después I2. Recordemos que si ambas convergen, la suma también converge. Si una diverge y la otra converge, la suma diverge. Si las dos divergen, va a depender de cómo sean esos infinitos. Si los infinitos son los dos positivos, podemos también decir que diverge más diverge, en ese caso sería diverge, pero hay que tener cuidado cuando tenemos infinitos positivos e infinitos negativos. No va a ser el caso en este problema, pero podría pasar en otro caso distinto. Entonces, siempre independiente de que vayamos a usar el método de la comparación asintótica o comparación al límite, siempre anótense si esta expresión es siempre positiva. Y nos damos cuenta que es siempre positiva porque está bajo una raíz cuadrada. Claro, podría ser 0 en el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, pero en general, para el resto del dominio, la raíz cuadrada es una función que es siempre positiva, por lo tanto esa integral es siempre positiva. ¿Y eso influye en la comparación al límite? Sí, porque en general lo que nosotros vamos a tratar es de siempre ocupar funciones positivas. No estoy diciendo que no vaya a funcionar si la función no es positiva, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo en algún caso particular donde la comparación al límite nos dé 0, ¿ya? Entonces, para el resto de los casos de la comparación al límite, no nos va a importar si es positivo o no, pero en general, el que sean dos funciones positivas nos va a ayudar a saber si el límite es correcto o no, porque tenemos que darle alguna interpretación. Entonces, lo que voy a hacer con ella, en lugar de acotarla, porque no es la idea, y además de que en este caso no podríamos acotarla, porque recuerden que para acotar nosotros lo que hacíamos era agrandar si que pensábamos que una integral era convergente, pero en este caso lo que tenemos que ver es tratar de hacer una especie como de radiografía de cuál es la parte que está haciendo que esa sea una integral impropia. Piensen de que aquí tenemos un x cubo menos 1, ese es un polinomio de grado 3, pero no necesariamente la parte que se hace 0 tiene grado 3. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo lo factorizo, lo puedo escribir como x menos 1 por, aquí haciendo la resta de cubos, el cuadrado del primero, más el segundo por el primero, y más el cuadrado del segundo. Y esto tiene la particularidad algebraicamente de que es siempre positivo independiente de los valores de x. En particular, si estamos entre el 1 e infinito, también es positivo. Y me doy cuenta que esta es la parte que hace que se vaya al infinito. Por lo tanto, voy a elegir una integral, y ahí cuando uno dice comparo con, voy a comparar con una integral muy parecida
pero que solamente tenga, perdón, no es infinito porque estamos solamente trabajando entre el 1 y el 2. Entonces voy a borrar acá, porque también había escrito mal ese límite de integración. Cuando dice la igualdad no puedo cambiar el límite de integración. Y la voy a comparar con esta. Solamente la que tiene la parte que se hace cero. ¿Por qué? Porque la teoría de la comparación al límite dice que cuando yo tengo la parte que se hace cero, puedo decir de que esas son parecidas cerca del 1. ¿Ya? Y la comparación al límite dice que si son lo suficientemente parecidas como para decir que el límite del cociente entre estas dos funciones, me refiero a esta función y esta función, con un 1 acá y un 1 acá, sin la parte del dx, porque la parte del dx es la que ocupamos para la integración. Yo sé primero, antes de hacer la comparación al límite, de que esta es convergente. ¿Por qué sé que es convergente? Porque esta la puedo escribir, voy a hacer un cambio de variable rápido, voy a decir que esto es la integral entre 0 y 1, de di sobre raíz de i, haciendo i igual a x menos 1, acuérdense que el diferencial es el mismo, por lo tanto no cambia, pero sí cambian los límites de integración. Y esta es nuestra conocida i elevado a p, con p igual a 1/2, que está entre 1, bueno, y 0. Y las que tenían esa característica de que el p estuviera entre 0 y 1, cuando iban de 0 a 1, estas convergían. Como esta converge, esta también converge porque es lo mismo, y esta también converge porque es la misma, solamente realizando un cambio de variable. Entonces voy a borrar la comprobación de que convergen, y vamos a recordar simplemente que convergen. Voy a borrar acá. ¿Por qué es importante saber que esa converge? Porque cuando yo hago la comparación al límite, yo voy a decir de que si el límite del cociente entre esas dos funciones es un número mayor que 0, la convergencia o divergencia es simultánea. O sea, si yo sé que una converge, la otra también converge. Entonces, lo que tengo que calcular es este límite. Límite, y aquí viene lo importante. Se pone x tendiendo al punto de la indefinición de las funciones. Las dos tienen que ser impropias en el 1. No me sirve comparar con una que no sea impropia en el 1. ¿Ya? Y ahora uno dice, ¿es la que quiero comparar dividido por la otra? O al revés, porque como es un cociente, lo que me importa es que ese cociente dé distinto de 0. Vamos a hablar qué pasa cuando da 0. Entonces vamos a decir, 1 dividido por raíz de x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y esta es la gracia de la comparación al límite. Yo comparo con una que se parezca lo suficiente para que se elimine el problema de la indefinición. Se elimina, se simplifica, mejor dicho, esa raíz con esa raíz. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo el 1 por la derecha, por lo tanto no es 0 ese denominador. Entonces no estamos rompiendo ninguna regla matemática que estamos dividiendo por 0. Estamos dividiendo por un número que es cercano a 0. Me voy a mover acá porque puede ser que algo haya tapado. Perfecto. Entonces estoy dividiendo y comparando el límite, el cociente entre la que yo quiero estudiar y la que tengo como punto de referencia. Ahora voy a calcular el límite, porque yo sé que calcular el límite cuando ya eliminé el 0 es simplemente evaluar. Esto me va a quedar 1 sobre raíz de x cuadrado más x más 1. Y si yo reemplazo simplemente, esto yo sé que es raíz de 3/3. Y ese número es mayor que 0. ¿Por qué? Porque estoy comparando dos funciones positivas. Por eso es importante de que, por ejemplo, si yo hiciera un límite y lo resuelvo, imagínense que el número me da menos 2. Tiene que haber algún error en el límite, porque como estoy dividiendo dos funciones que son positivas, su comparación al límite no puede dar un número negativo. Por eso es mejor que tengamos control sobre si las funciones son positivas siempre, que el número tiene que dar un número positivo. ¿Qué hubiera pasado si me da 0? Si me da 0 quiere decir de que la de abajo, perdón, crece más rápido que la de arriba. Entonces quiere decir de que esta es más grande que la de arriba.
Y si el número me da distinto de 0, mayor que 0 en este caso, porque son dos funciones positivas, quiere decir de que la convergencia es simultánea porque cerca del 1 son lo suficientemente parecidas como para decir, tienen alguna constante de diferencia. O sea, quiere decir de que el denominador es, el numerador en este caso, es 1 sobre raíz de 3 veces el de abajo. Y con eso me basta para decir que como esta converge, esta también converge. Entonces le vamos a poner un ticket a I1, y ahora vamos a resolver I2. La comparación al límite parece como un truco, y como que muchas veces uno no lo usa porque como que siente que no está haciendo nada, pero justamente lo que estamos haciendo es identificar cuál es la real fuente de que la integral sea impropia, y la estamos dividiendo con una que sea muy parecida para que elimine el problema de la indefinición. ¿Ya? Podría pasar de que este límite me siguiera dando 0. Eso quiere decir que elegí mal con cuál comparar. ¿Ya? Cuando hagan más ejercicios de esto, cuando vean los ejercicios siguientes, se van a dar cuenta que siempre estamos tratando de dividir para que los límites existan. ¿Ya? O sea, como para compensar un poco el problema de la indefinición. Voy a borrar y voy a hacer la parte de I2. También por comparación al límite, pero vamos a ver que es un poco distinta la comparación al límite cuando son integrales de primera especie. Sobre todo porque vamos a elegir una función distinta para comparar. Entonces vamos a decir que también es mayor que 0, y ahora estamos trabajando con la integral. Falta borrar un poco. Ya. Sigamos. La integral entre dos, recuerden que el 2 es porque así lo elegimos, entre el 2 y el infinito, de la misma expresión raíz de x cubo menos 1. Fíjense que ahora ya no tenemos el problema del 1. El problema de que es impropia es porque tenemos una frontera no acotada. ¿Ya? Entonces, ahora lo que a mí me va a indicar si una integral converge o no converge es el grado que tenga la expresión completa. Fíjense que el menos 1, a partir de los x grandes, empieza a tener cada vez menos importancia. ¿Ya? Por lo tanto, la voy a comparar con esto. Uno siempre elige con qué comparar según el grado. En el caso de las impropias de segundo orden, comparo con según la parte que se hace 0. Y en el caso de las de primera especie, voy a comparar con una que sea igual, pero que no tenga el 1. O sea, que tenga el mismo grado. Y en este caso el grado es 3 medios. Porque está bajo una raíz cuadrada, el x cubo. Por lo tanto, tiene grado 3 medios. Y el 3 medios, p igual a 3 medios, es mayor que 1. Por lo tanto, yo sé que esta converge. Fíjense que nosotros elegimos otro grado, porque entre el 1 y el 2, el grado relevante era la raíz de x menos 1. Entre el 2 y el infinito, el grado relevante es la raíz de x cubo menos 1. Y eso tiene grado 3 medios. En la parte 1 teníamos grado 1 medio, y en la parte de ahora tenemos grado 3 medios. El ejercicio está preparado de tal forma que las dos converjan, por lo tanto, como p es mayor que 1, 3 medios mayor que 1, yo sé que esa converge. Entonces, ¿qué me falta para concluir que converge? Tengo que hacer la comparación al límite, ahora tendiendo el x al infinito, de 1 sobre. Pongamos siempre arriba la que queremos estudiar, y abajo la que sabemos que converge. Recuerden que también funciona para la divergencia. Y los límites de infinito también se resuelven distinto que los límites cuando hay un cero partido por cero. Aquí hay un infinito partido por infinito si lo ordenamos. Me va a quedar así. X elevado a 3 medios. Recuerden que da lo mismo cuál va ahí arriba y cuál va abajo. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por x elevado a 3 medios. ¿Para qué? Para quedarme con solo constantes y cosas que se vayan al cero. Si dividimos arriba abajo por x elevado a 3 medios,
también me queda aquí un 1, porque el 3 medio entra a la raíz cuadrada como x cubo, pero aquí me queda menos 1 dividido por x cubo. Recuerden esa regla de las potencias. Y este límite yo sé que existe y vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque el x cubo, el 1 dividido por x cubo, se acerca a 0. Me queda 1 dividido por raíz de 1. En general, la mayoría de los límites, no quiero generalizar, pero hay que tratar de que den unos, porque podría dar un número distinto de 1, sí, como en el caso anterior. Pero en general, como uno compara con una muy parecida, todo lo demás se debería simplificar y deberían quedar solamente las potencias de igual grado. Esta y esa. Y lo que sabemos de límite cuando x tiende a infinito es que ese límite vale la constante que acompaña a la potencia y la constante que acompaña a la potencia de abajo. 1 dividido por raíz de 1, que es 1. ¿Ya? Lo que nos importa no es el resultado, sino que sea mayor a 0, en realidad distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es distinto de 0, si este hubiera divergido, esta también diverge. En este caso, como esa converge, esta también converge. Cuando da 0, solamente la convergencia es simultánea porque quiere decir que la de abajo es más grande. Entonces, como por ahí, por el teorema de acotamiento, podemos combinar y decir, bueno, da lo mismo que sea 0, en este caso me sirve también de que sea 0 cuando es ambas convergentes. Pero la gracia de que es distinto de 0 es que me sirve tanto para la divergencia como para la convergencia. E insisto, el problema intrínsecamente converge o diverge. No se trata de que yo pueda demostrar de que converge por un método y que diverge por otro. Eso, olvídense. Este problema, yo sabía que convergía, por eso lo preparé así, y converge porque tanto la parte 1 converge y la parte 2 converge. Voy a borrar y vamos a poner otro problema. Vamos a poner aquí. Ya. Entonces ahora vamos a poner un problema no tan complicado, pero que también tenga algo distinto que el anterior. Entonces vamos a hacer la integral entre 0 e infinito. Perdón, un problema. Infinito. Ahí sí. De x sobre x menos 1. Vamos a hacer comparación al límite, pero primero vamos a hacer un estudio de la función como hicimos en el problema anterior. Fíjense que esto tiene problemas en el 0. ¿Por qué? Porque Euler de 0 menos 1 es 0. Ya. Entonces, eso me indica que debería, por conveniencia, separar en dos integrales, igual como hice en el caso anterior. La integral entre 1 e infinito. De lo mismo. Igual que antes, a esto le voy a llamar I1 y a esta le voy a llamar I2. Vamos a ver I1 primero. Fíjense de que también pasa de que dado el dominio de la función, x entre 0 y 1 es positivo siempre, por lo tanto el numerador es positivo, y el denominador es Euler de x menos 1, que a lo menos vale 0, por lo tanto es positivo o 0, por eso también es válida poner esa cota inferior que pusimos, que recuerden la ponemos para concientizarnos de que esa función es positiva, ¿ya? Porque tratemos de compararlas con otra función que sea igual positiva, cosa de que el límite tenga alguna interpretación en caso de que hayamos cometido algún error. Y veamos qué pasa con esta función en particular. Recuerden que para esta parecería que es una integral impropia de segunda especie, pero les voy a demostrar de que no lo es. Si fuera de segunda especie, tendríamos que buscar una parecida, que también fuera de segunda especie, y que supiéramos que converge o que diverge. No podemos usar acotamiento porque no puedo quitar el menos 1 porque deja de ser impropia. Recuerden que siempre cuando yo acoto, lo que hay que tratar es comparar con otra impropia. No se trata de cambiar el problema por un problema que sabemos que converge por otro motivo. Pero fíjense que también el numerador se hace 0 en el 0. Por lo tanto, es una discontinuidad del tipo 0 partido por 0. Una discontinuidad del tipo 0 partido por 0, así como de infinito partido por infinito, u otras formas indeterminadas, no necesariamente se nos va al infinito. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta es, antes de hacer cualquier cosa, vamos a estudiar cómo es esa discontinuidad. Y cómo es esa discontinuidad me refiero a si es reparable o irreparable.
Si es irreparable, quiere decir que es impropia y tenemos que hacer algún método como lo que hicimos anteriormente. Y si es reparable, quiere decir que no es impropia, por lo tanto converge. Entonces, este es un límite del tipo 0 partido por 0. Y no quiero detallar tanto cómo hacer este límite, pero recuerden de que en esta parte de la materia ya está permitido usar L'Hopital. Entonces, como el límite es del tipo 0 partido por 0, yo sé que esto es lo mismo que decir límite de la derivada de x, que es 1, dividido por Euler de x, menos la derivada de 1, que es 0. Y cuando el x tiende a 0, esto tiende a 1 dividido por Euler de 0. Bueno, menos 0, pero pueden no escribirlo. Esto es 1. No confundan este límite con el límite de la comparación asintótica. No hemos hecho comparación asintótica. Solamente estamos demostrando de que esta integral converge, no por la comparación al límite, sino que porque no es impropia. Lo que está pasando gráficamente es esto. Digamos que este es el eje X y este es el eje Y. Vamos a hacer un dibujo aproximado de la función. No es fácil dibujar esa función. Y lo que está pasando es que cerca del 0, cuando el 0 tiende a 0 por la derecha, pasamos cerca del punto 0,1. O sea, esto tiene altura 1. Y ponemos un punto agujereado. ¿Por qué? Porque no existe en el límite, pero decimos que pasa cerca de ese punto cuando estamos cerca del 0. Y bueno, cuando el x vale 1, por ejemplo, eso vale 1 dividido por Euler de 1 menos 1, que es aproximadamente 1 dividido por 1,7. Eso es menor que 1. Ah, entonces quiere decir que entre el 0 y el 1, esta función hace esto. ¿No? Puede ser que sea un poquito más pronunciada la pendiente, da igual. Y lo que me piden es calcular esa área. Yo no sé cómo se calcula esa área porque necesitaría tener la primitiva de x dividido por el Euler de x menos 1, que no es simple de calcular, pero yo sé que esto está acotado. Yo sé que dije que no iba a usar acotamiento, pero precisamente como no se me arranca el infinito, yo sé que esto está dentro de un cuadrado o un rectángulo. Por lo tanto es convergente porque no es impropio. ¿Ya? Eso también tiene que ver con que Riemann dice que si tenemos una región que tiene descontinuidades de tipo no saltos al infinito, con un conjunto de medida nula de esas descontinuidades, quiere decir que no importa que no podamos calcularla, sabemos que su área existe y vale un número real, y es único. Y eso es justamente lo que estamos estudiando cuando decimos que algo es convergente. No sabemos cuánto da, pero sabemos que está entre ciertos números. Por ejemplo, sé que es mayor que 0, porque es positiva, y sé que es más chico que el cuadrado de lado 1 por 1, entonces yo podría decir de que esto está entre 0 y 1. Ahí me pasé el acotamiento, pero en realidad no es que haya ocupado acotamiento para resolver este problema, sino que lo que estoy diciendo es que tengan cuidado porque no siempre lo que parece impropio es impropio. ¿Ya? En realidad el problema que vamos a resolver por comparación al límite es la parte del I2, que es la integral de 1 a infinito, que ahí no podemos hacer el mismo método porque estamos hablando de impropias de primera especie, que siempre son impropias. En cambio las de segunda especie a veces parece que son impropias, pero no, en realidad no lo son. Vamos a borrar aquí y vamos a cambiar solamente los límites de integración. Le vamos a poner un ticket aquí para recordarnos que converge I1, por lo que ya explicamos. Y acá vamos a poner un infinito. Vamos a borrar el esquema. Quise colocar esa salvedad porque muchas veces los problemas que parecen no tener cómo comparar o cómo solucionar son porque nos falta saber qué hacer en ese caso o en qué fijarnos. ¿Verdad? Algo que parece impropio no necesariamente lo es. Entonces, fíjense que, al igual que el problema anterior, tenemos un menos 1. El menos 1 nos impide acotar, porque si yo quisiera, por ejemplo, decir, quiero encontrar una más grande que converge, no puedo agrandar quitando el menos 1 porque yo achico. O sea, voy a poner aquí al lado, voy a decir que la integral entre 1 e infinito de x sobre Euler de x es más chica que esa. ¿Ya? O sea que es positiva. ¿Ya? Por lo tanto, el acotamiento está hacia el otro lado.
recuerden de que si esta converge, de la más grande no puedo demostrar nada por agotamiento. Eso es justamente por qué estoy haciendo esta parte del video. Porque a veces el agotamiento nos da un indicio, pero no nos ayuda a demostrar. Entonces, cuando ustedes digan, oye, ¿sabes que esta se parece tanto? Y yo sé que esta converge. Bueno, esta converge porque en realidad esta integral, incluso en T0, de x elevado a n por e elevado a menos x, que se fijan, es muy parecida a la que tenemos acá. Esto es n factorial. Se puede demostrar haciendo integración por parte, con la regla de L'Hopital, ya. Entonces, esto yo sé que converge para cualquier valor de n en los naturales. ¿Ya? De hecho, está relacionado con una función especial que se llama la función gamma, ¿ya? Pero no quiero detallar eso porque eso es un poquito más avanzado. Y no necesitan estudiarla, no necesitan conocer la función gamma para poder demostrar de que esa integral converge. Entonces, fíjense que en este caso, esta integral es el caso particular cuando n vale 1, con la diferencia de que parte del 1 y no del 0. Bueno, pero es que si parte del 1 quiere decir que tiene menos área que la que parte de 0. Si la que parte de 0, aquí, para escribir el mismo problema, recuerdan de que en el 0 aquí no se nos va al infinito porque Euler de x no se va al infinito en el 0, ¿ya? Porque vale siempre un número positivo. Entonces, esta no es impropia de segunda especie, solamente impropia de primera especie. Esto sabemos que vale 1, ¿ya? Por la regla que pusimos en el lado izquierdo, ¿ya? Cuando el n vale 1, eso vale 1 factorial, que es 1, ¿ya? Bueno, entonces, eso quiere decir de que esta converge. Porque si converge entre 0 y infinito, también converge entre 1 e infinito. Podemos quitar una parte del área, y si convergía entre 0 e infinito, con mayor razón converge entre el 1 y el infinito. El problema está en el infinito, ¿ya? Si converge cerca del infinito, quiere decir de que converge para cualquier número real antes del infinito. Entre ese número y el infinito. No me quiero extender más, pero ya vimos que no nos sirve el acotamiento porque la del lado izquierdo es más chica. Perdón, es más grande. Como es más grande, no lo puedo hacer por acotamiento, entonces voy a decir, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hago cuando me falla el acotamiento, voy a hacer comparación al límite. Arriba voy a poner la que quiero estudiar, y abajo voy a poner la que sé que converge. Ya expliqué por qué sabemos que converge el denominador. Ahí me quedó un poco corrido, lo voy a mejorar un poco antes de calcularlo. Ya, ahí se entiende. Y recuerden de que para hacer un límite, algebraicamente hay que simplificar lo que se pueda, y esto me queda así. Se simplifican los x, y me queda Euler de x dividido por Euler de x menos 1. Lo que dijimos, cuando tengamos potencias de infinito, la potencia de infinito más grande, en este caso es Euler de x, arriba y abajo. El coeficiente que acompaña al Euler de x, arriba es un 1, ¿ya? Y abajo también es un 1, por lo tanto esto vale 1. Este 1 no tiene que ver con este 1, es casualidad, ¿ya? Este es el número 1 es el número que tiene que ser mayor que 0 para que la convergencia o divergencia sea simultánea. Ya al existir este límite, y me da positivo porque son dos funciones positivas, quiere decir de que como esta converge, ahora sí, esta converge. ¿Por qué? Porque el límite de la comparación al límite me dio un número real positivo. Entonces quiere decir de que I2 también converge. Si 1 e I2 convergen, quiere decir que la suma también converge. ¿Ya? Vamos a hacer el último problema, que es un poco más raro, ¿ya? Pero van a ver que vamos a aplicar lo mismo que estamos hablando ahora. Y vamos a omitir la parte de la primera especie, vamos a hacer una solamente de primera especie. Entonces vamos a hacer de 0 a 1. O sea, vamos a hacer una que no tenga el infinito, solamente que tenga algún problema en alguno de los puntos del dominio de la integral.
Y aquí vamos a poner raíz cúbica de x dividido por seno de raíz cuadrada de x. Olvídense de integrar esto, es muy complicado. Así que se puede. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero si es impropia, porque dijimos, algunas están disfrazadas. ¿Ya? Entonces vamos a decir. Primero, veamos, ¿por qué pensamos de que puede ser impropia? Bueno, seno de raíz de x se hace 0 cerca del 0. Y la raíz cúbica también se hace 0 cerca del 0. Entonces vamos a estudiar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que está dentro de la integral, para ver si es impropia. ¿No? Recuerden, eso no es comparación al límite, eso es un estudio previo para saber si es impropia o no, y ya que es impropia, entonces buscamos cómo hacer una comparación al límite, porque estamos ocupando ese método, si no podrían ocupar el método que ustedes quisieran. Este es un límite del tipo 0 dividido por 0. No intenten resolverlo, no intenten hacer esto en sus casas, no intenten resolver problemas, límites de ese tipo mediante métodos algebraicos, porque al tener una raíz cuadrada el x, nosotros podríamos cambiar la variable, ¿ya? Pero me queda un problema en general complejo, ¿ya? Traten de ocupar, siempre que puedan, para no perder tiempo en resolver límites de este tipo, la regla del L'Hopital, ¿ya? Pero ocúpenla bien, ¿sí? Eso es lo que importa. La regla del L'Hopital dice, bueno, aquí tenemos 1 dividido por 3 veces x elevado a 2 tercios. Esa es la derivada de raíz cúbica de x, y aquí me va a quedar coseno de raíz de x por 1 dividido por 2 veces la raíz de x. Ahora sí, simplifiquemos antes de hacer una regla del L'Hopital nuevamente o lo que sea. Agrupo las constantes y me va a quedar 2 tercios. Me va a quedar ahora raíz de x por x elevado a 2 tercios, que eso es lo mismo que decir raíz cúbica de x cuadrado, ¿no? Y por coseno de raíz de x. Lo importante del coseno de raíz de x es que no se va al 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podemos hacer álgebra de límite, claro, y podemos simplificar las potencias de x, porque ahora sí tenemos potencias de x en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿cómo me queda raíz de x dividido por raíz de 2 tercios? Tengo que hacer la resta entre la potencia de x de arriba menos la potencia de x de abajo. La potencia de x de arriba es 1/2 y la potencia de abajo es 2 tercios. Un medio menos 2 tercios son 3 sextos menos 4 sextos. 3 sextos menos 4 sextos. Y esos son menos 1 sexto. Entonces eso quiere decir de que esto es 2 tercios por límite, cuando x tiende a 0, de, mantengamos el coseno de raíz de x. Raíz de x por raíz sexta de x. Y fíjense que este límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, no funciona siempre, porque cuando el x tiende a 0 por la izquierda, la función no existe, ¿ya? Porque tenemos una raíz par. Cuando el x tiende a 0 por la derecha, esta raíz se va al 0, el numerador es positivo, y el coseno cuando el x tiende a 0 por la derecha también es positivo. Por lo tanto, esto se nos va al infinito positivo. Recuerden de que la regla del L'Hopital sí permite que el resultado de un límite sea infinito positivo. Lo que no funciona en la regla del L'Hopital es que si el límite de abajo no existe, por algún motivo, porque podría no existir, recuerden de que no es lo mismo que no exista que se vaya al infinito positivo, porque que no exista quiere decir que por la derecha y por la izquierda tiene valores distintos. Por ejemplo, en este caso solamente estamos atacando por derecha, por lo tanto por derecha se nos va al infinito, entonces esto quiere decir de que el límite inicial, el que hicimos con la regla del L'Hopital, también se va al infinito positivo. ¿Y eso qué demuestra? Me voy a mover. Eso demuestra de que es impropia. Por lo tanto, no podemos aplicar el método que ocupamos en la parte 1 del problema anterior. Entonces tenemos que ver cómo podemos comparar con una apropiada
para encontrar de si esa converge o diverge. De hecho, yo planteé este problema y no analicé si es que converge o diverge porque no quiero influenciarme. Entonces voy a decirles cómo yo encuentro la función apropiada para la selección de la comparación al límite. Entonces vamos a hacer un comentario previo sobre la función seno, y entonces les voy a dar el tips que les va a servir, que les va a servir para poder ustedes elegir la función apropiada. Vamos a recordar de que seno de x se puede escribir como una serie de potencias de esta forma. Si no han visto serie de potencias aún, no es importante, pero lo que quiero que entiendan es que para valores pequeños, si x es aproximadamente 0, nosotros podemos decir de que seno de x, y esto se ocupa también en física, en ecuaciones diferenciales, es que seno de x es aproximadamente x. Voy a volver a dibujar eso que no quedó muy bien. ¿Ya? Y lo escribí como serie de potencia como para decirles que si los x son números pequeños, x al cubo es un número muy pequeño, con mayor razón x a la quinta. Esto continúa de aquí en adelante. Por lo tanto, como que es como que nosotros dijéramos, todos estos términos, eh, hagámoslos tender a cero. Y ese es el motivo por el cual este límite conocido, que se repite mucho, seno de x dividido por x, existe y vale 1. Se puede demostrar también por la regla de L'Hopital, ¿ya? Pero también tiene que ver con la serie de potencias que acabamos de ver. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que si seno de x se parece a x, seno de raíz de x se parece a raíz de x, pero por favor no reemplacen raíz de x aquí, sino que reemplázalo como de alguna forma en su mente, ¿ya? Entonces vamos a decir, imagínense que nosotros tenemos una función que se parece mucho al lado izquierdo, pero no es la misma, a la cual le voy a llamar raíz de x dividido por raíz de x. Por la lógica que estamos haciendo. Yo sé que eso es muy parecida, ¿ya? Y yo sé que por simplificación de potencia esto es, bueno, x elevado a un tercio dividido por x elevado a un medio. X elevado a un tercio menos un medio, bueno, un tercio menos el un medio lo puedo escribir como 2 sextos menos 3 sextos. Y eso es lo mismo que decir raíz 1, para mantener los exponentes positivos, 1 por raíz secta de x. Que se parece un poco a lo que llegamos en el límite cuando hicimos la regla de L'Hopital. Está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que esta función, f de x, que es 1 dividido por raíz secta de x, se parece bastante a la del lado izquierdo. Entonces, antes de hacer la comparación al límite, yo lo que siempre les digo es que ustedes primero eligen el candidato lo elegí por lo que sé de la función seno, cuando estamos cerca del cero, si no, no funciona. De hecho, la integral es impropia por el cero, el 1 no importa. Entonces, esa quiere decir de que primero voy a estudiar cómo es esa función, pero dentro de la integral de 0 a 1. T de x dividido por raíz secta de x. Y fíjense que esta es una, como siempre, esto es lo que se empieza a repetir. Estos son los patrones que quiero que vean. X elevado a un sexto. Por lo tanto, P es igual a un sexto, que es menor que 1. Por lo tanto, converge. Entonces, hagamos la comparación al límite entre la que yo no sé, que es esta, y la que yo sé ahora que converge, que justamente es la clave de la comparación al límite. Entonces, hacemos la división. La que yo quiero saber si converge, por la que sé que converge, aunque si hubiera divergido también me sirve para hacer la comparación al límite, solamente que la conclusión es distinta.
Disculpen, justo llegué al punto donde está el botón. Me voy a mover. Ya. La raíz secta que está en el denominador pasa multiplicando a la raíz cúbica de x. Por eso es muy importante que algebraicamente sean hábiles para resolver estos límites, porque se invierten cosas. Entonces, lo que está en el denominador pasa en el numerador muchas veces. Y me queda x elevado a un tercio más un sexto. Un tercio son 2 sextos, y un sexto son un sexto. Un sexto más 2 sextos, perdón, es un medio. Y eso es justamente lo que quería llegar. Fíjense que este es el mismo límite conocido que resolvimos antes como para la fase previa. Yo sé que ese límite vale 1. Por álgebra de límite yo puedo decir que esto es 1 dividido por el límite de seno de raíz de x dividido por raíz de x. Y si hago un... perdón, y si hago... me equivoqué en poner aquí hacia donde tiende el límite. El límite tiende a 0 y de hecho tienen que ponerle idealmente por la derecha. El límite que estábamos resolviendo antes con el infinito no da 1, pero no era el límite que teníamos que resolver porque recuerden que estamos trabajando con una función que tiene problemas en el 0, por lo tanto la comparación al límite tiene que ser el 0 por la derecha. Y yo me confundí porque como hemos hecho muchos límites hoy día, le puse infinito sin querer. Ya, y este límite yo sé que vale 1 por lo que estaba explicando antes de darme cuenta del error. Yo puedo decir que eso es 1 dividido por seno de raíz de x dividido por raíz de x, y yo sé que cuando el x tiende al 0, puedo cambiar la variable raíz de x por y, me queda seno de y dividido por y, es un límite conocido que vale 1, 1 dividido por 1 es 1 también. Y lo que me importa no es el resultado, sino que sea mayor que 0, porque de nuevo, estábamos trabajando con funciones que en ese entorno son positivas. Por lo tanto, el límite, para que tenga sentido, tiene que dar un número positivo. Como da un número positivo distinto de 0, quiere decir que como esta converge, esta también converge. Y ahí resolvimos 3 problemas. El tercero creo que es el más interesante de los 3 porque el tercero confunde mucho porque tenemos el seno abajo. Entonces no sabemos en general cómo trabajar las integrales cuando tenemos el seno abajo. Cuando tenemos el seno arriba, en general uno sabe qué hacer porque como el seno está acotado entre menos 1 y 1, uno lo cambia por un 1 muchas veces cuando hace acotamiento. Pero ¿qué hacemos cuando está en el denominador? Lo que tenemos que hacer cuando está en el denominador es ver cuál es su significancia. Y su significancia la obtuvimos a partir de la función f de x, que era la que se parecía mucho en las cercanías del cero. O sea, yo les podría haber preguntado la convergencia de esta. Y ustedes habrían sabido de inmediato que eso converge porque es una potencia de x elevado a p con un p menor que 1. Pero cuando yo les disfrazo el 1 dividido por raíz secta como esto, porque no es exactamente lo mismo, pero son de alguna forma hermanas de convergencia. Si converge esta también converge porque son muy similares, sobre todo entre más cerca estemos del cero. Y lo que pasa desde ahí en adelante ya no es relevante. Entonces, voy a hacer un pequeño esquema para terminar. Lo que estamos diciendo es que voy a hacer un color celeste claro. Esto se nos iba al infinito, por lo que vimos al principio del problema. 1 y 1. La función en celeste, es la función 1 dividido por raíz secta de x. 1 dividido por raíz secta de x. Y la que voy a dibujar es esta. Lo que estamos diciendo con ese dibujo es que cerca del cero son muy parecidas, casi están juntas, están asintóticamente pegadas. De hecho, porque el límite vale 1. Pero si el límite valiera 2, quiere decir que están asintóticamente en una diferencia de 2. Por ejemplo, si una está en el 0,1, el otro está en el 0,2. ¿Ya? Si vale 1 el límite, quiere decir que cuando están muy cerca del 0, están pegadas. Y a medida que se alejan del 0, se empiezan a separar. Lo que dice la teoría de la convergencia y divergencia, perdón, es que lo que importa es lo que pasa acá, no lo que pasa cerca del 1. ¿Ya? Por lo tanto,
lo que nosotros tenemos que identificar cuando tenemos impropias de segunda especie es cuál es la significancia, el grado que tiene para comparar con una de el tipo x elevado a p, que yo sé que converja o que sé que diverge. Los tres ejercicios convergen, pero recuerden, esto también funciona para la divergencia. Así que cualquier cosa lo dejan en los comentarios y muchas gracias por ver. Eso es todo.